invitada en este caso de nuestro ciclo aquí en CN23. Me refiero a María Rachid. Ella es legisladora porteña del Frente para la Victoria, es secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad, del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, y es además tercera candidata a legisladora porteña para estas elecciones por el Frente para la Victoria. María, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, ojalá se sienta cómoda. Sí, es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ver, María, en este presente de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se interpela al porteño con el proyecto nacional, digamos, pero para la construcción en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo creo que principalmente con los hechos, ¿no? Hemos avanzado tanto en tantos temas que le han modificado, que han transformado la vida cotidiana de millones de argentinos y de millones de porteños también, ¿no? Si uno piensa, no sé, podría poner millones de ejemplos, pero la ley de celiaquía, la ley de obesidad, la ley de matrimonio igualitario, por supuesto, identidad de género, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de fertilización asistida, que posibilitó que tantas familias puedan acceder a tener a sus hijos. Hay tantas leyes que han transformado, pero trascendentalmente, la vida de millones de argentinos y de millones de porteños. Los trabajadores de casas particulares, claro, para tomar un tema. Absolutamente. Pero parecen muy escindidos a veces, ¿no? Parece que fuera la ciudad de Buenos Aires, no sé, otro escenario político. Hay una batalla cultural que creo que tenemos que dar en ese sentido, ¿no? Pareciera que las cosas que nos pasan y son buenas, lo dijo la presidenta en algún discurso, si no me equivoco, que las cosas que nos pasan y son buenas es porque somos buenos, y las cosas malas siempre son las cosas malas siempre son culpa del gobierno, y las cosas buenas siempre es bueno porque el destino son méritos nos tocó, personales. Méritos personales. Claro. Hay una batalla cultural que dar en ese sentido, ¿no? Porque yo no tengo ninguna duda de que todos esos avances en materia de reconocimiento de derechos, de derechos relacionados al acceso a la salud, la nueva ley de salud mental, la nueva ley de obras sociales y prepagas, todas esas leyes han transformado fundamentalmente la vida de cada uno de los porteños. Las leyes de defensa del consumidor, sí, que son importantísimas. ¿Puedo hacerles una mirada, por lo menos a veces lo que se ve, sin estar tan metido como ustedes en el hacer político del día a día? La sensación es que la legislatura porteña, frente a determinados avances, abusos del macrismo, a veces tiene poco por hacer. Esta es la sensación. Ustedes me dirán si es así o no. Y la verdad es que nosotros hemos presentado más de 600 proyectos en la legislatura en estos 3 años. 600 proyectos. 600 proyectos. Hemos batido todos los récords, creo. Para cada problema que se nos iba presentando en la realidad de los porteños, nosotros hacíamos una propuesta de una solución. Pero no llega a la instancia de debate. Nada, ni siquiera el debate de las comisiones. Bueno, hay que tener en cuenta, en primer lugar quiero decir que María es muy trabajadora y los 600 proyectos efectivamente son tales porque todos los días presenta y es producto de su convicción, de su compromiso, de su actividad. Yo lo dije hoy en el lanzamiento de la campaña, 3 virtudes entre otras de la compañera: la inteligencia, el trabajo y, por supuesto, la valentía, cosa que reitero hoy delante de María. En general nos acompañamos los proyectos siempre porque no es casual que estemos juntos en la misma lista. Pero lo que hay que tener en claro es lo siguiente: en la legislatura porteña hay 60 diputados y diputadas, 28 son del PRO y hay algunos cuantos que son aliados del PRO. Entonces nosotros, en el espacio kirchnerista, somos 17. Y algunos que son verbalmente muy críticos, pero que terminan votando a algunos favor. Que hacen unos discursos fenomenales y al final dicen pero, sin embargo, y entonces votan positivamente lo que les manda el PRO. Entonces esa relación de fuerzas hace Edgardo, muy difícil. Y no te olvides de decir una cosa, creo, que además, cuando se logra sancionar alguna ley como la gente, la veta el jefe de gobierno, que es el campeón mundial del veto. Más de 110 vetos. Eso se llena la boca vetos, ¿no? hablando de republicanismo, de la república, del funcionamiento de las instituciones, pero la verdad es que tienen casi inhabilitada la legislatura. Los temas no llegan a discutirse en las comisiones. Cuando logramos, porque tenemos algún presidente de la comisión que es desde la oposición o es del Frente para la Victoria, entonces logramos que se debata un tema en comisiones. Si llegamos a lograr reunir todas las voluntades de toda la oposición, que no es fácil, y llegamos al recinto con algún proyecto, como fue, por ejemplo, aborto no punible, que logramos llegar al recinto y logramos que
la oposición vote en conjunto en la ley de aborto no punible, sucede, como decía Carlos recién, que el jefe de gobierno lo veta. Como ha vetado también la producción, hemos aprobado una ley de producción en la ciudad de medicamentos, claro, también la vetó. Ahí entran a jugar los medios de comunicación, ahí hacen su baza, ¿no? Y ahí viene el blindaje que tiene el macrismo de todas las cosas negativas que hacen y por supuesto lo cubren, lo protegen. Nosotros tenemos una tarea compleja en la legislatura por esta relación de fuerzas adversa, pero hablábamos con María antes del programa de la envidia que le tenemos a los compañeros diputados nacionales, porque ellos discuten leyes que le cambian realmente la vida a la gente. Sí, pero hay vida de debate, esto es lo que yo percibo. Uno en los debates nacionales se prende, conoce las argumentaciones, aquí no hay escena de debate y tampoco hay conocimiento concreto, insisto, con el tema de los medios de comunicación, de esta enorme cantidad de producción de proyectos que menciona María. Nosotros hemos presentado proyectos de seguridad, proyectos de transporte, proyectos de vivienda. No llegan a tratarse en las comisiones. Si llegan a tratarse en las comisiones y se aprueban, se vetan o no se reglamentan, que para algunas leyes es lo mismo. Las leyes que hemos aprobado que tienen que ver con cuestiones sociales son menos del 6%. Lo demás son personalidades destacadas, que pueden ser muy importantes, pero que no le cambian la vida a los ciudadanos, o el cambio del nombre de una calle. Eso es lo que votamos en la legislatura. Menos del 6% de lo que votamos tiene que ver con alguna cuestión social. Y el 22% de los vetos tiene que ver con cuestiones sociales. Ahí está un poco el eje ideológico del macrismo. Estamos muy contentos que pero María decirle que en esa conversación yo metí baza y dije, cuando sea jefe de gobierno la legislatura va a ser diferente. Por supuesto, seguramente vamos a votar leyes transformadoras como están votando hoy en el Congreso. Ustedes saben que estamos muy contentos que esté María con nosotros. Tenemos un segmento, se llama La Foto de la Semana, y aprovechando que estaba María con nosotros, queríamos rescatar una historia que yo creo tiene mucho que ver con sus propios temas. Esta es la foto que vamos a compartir. Esto que estamos viendo quizá a priori no les dice mucho, pero déjenme contarles que en los mapas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, las villas, sobre todo las villas de Retiro, aparecen como espacios vacíos, como espacios verdes. Si uno busca un mapa, efectivamente no se pueden ver la enorme cantidad de construcciones que allí hay, los caminos, los accesos, la población argentina que vive en esos lugares. Población argentina, por supuesto, y de países hermanos. Y resulta que un grupo de jóvenes que están trabajando con el taller de Turba de Urbanismo Barrial se pusieron de acuerdo y lograron conformar ellos el mapa del propio lugar donde viven. Aquí tenemos, por supuesto es para celebrar, aquí tenemos discriminación y también tenemos una política de vivienda que ha sido muy criticada por parte de la oposición respecto del hacer del gobierno porteño, María. Así es, hay dos temas centrales en este mapa, ¿no? La vivienda por un lado y la discriminación. La vivienda, bueno, la política del macrismo ya la conocemos, es una política que no permite la urbanización, el convertir estas villas en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, pero además lo dicen muy claramente, ¿no? Lo que quieren ellos con estos terrenos, ¿no? Lo dijo, si no me equivoco, Michetti en un almuerzo. Tal cual, sí. En lo de Mirta Legrand dijo, esto lo tiene que resolver el mercado, lo dijo así abiertamente. Son terrenos muy valiosos. Hay que darle, son terrenos muy valiosos, hay que darle el título de propiedad a la gente para que venga un emprendedor y los compre, seguramente por 2 pesos, para después hacer un emprendimiento millonario. Y eso es lo que dicen abiertamente, no les interesa urbanizar las villas porque consideran que estos terrenos deben estar en manos de grandes emprendedores para hacer grandes negocios. Es impresionante, ¿no? Todavía tiene cierto plafón el hecho de que el mercado puede resolver una necesidad tan básica de la gente. Pero ahora ya no lo repite, pero yo recuerdo a Macri explicando el altísimo valor inmobiliario que tenía el espacio que ocupa la Villa 31, que es casi una continuación natural, decía él, del desarrollo urbanístico de Puerto Madero. Esa es la concepción. Ahí confiesa. Sí, esa es la concepción. Entonces, esta ciudad desarrolla, por un lado, un negocio inmobiliario fabuloso. Vos vas por el lado de ese Puerto Madero y mirás esas torres que han hecho y parece una ciudad sí, es de una obscenidad tremenda también, hiper desarrollada, ¿no? Y atrás hay una villa. Y atrás hay una villa. Pero hay una cosa más grave. El grueso de esos edificios están vacíos.
es inversión inmobiliaria especulativa, absolutamente. debe haber no, evasión impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un déficit habitacional de 500.000 viviendas. Entonces, el mercado no lo va a arreglar nunca esto. Si no hay una política pública y una decisión pública, estatal, de llevar adelante programas de vivienda, esto no se arregla. Y acá lo que sucede es que no se ejecuta ni siquiera el presupuesto que tiene asignado. Ni el presupuesto ni las leyes que están vigentes, porque hay una ley, la 341, sancionada en el año 2000, que favorece la creación de cooperativas, de viviendas, sobre todo en la zona sur de la ciudad, y esto no se aplica. Hay como un temor de que este sector de la economía solidaria llegue a, digamos, ocultar o impedir el negocio inmobiliario, que es absolutamente rentable. En la inauguración del periodo legislativo de este año, el 1 de marzo, Mauricio Macri lo dijo con satisfacción, que se habían entregado 2.000 viviendas a otras tantas familias. Carlos acaba de decir que hay un déficit habitacional que afecta a 500.000 habitantes de esta ciudad que tiene menos de 3 millones de habitantes. 2.000 viviendas es una gota en el océano y denota que no hay política de vivienda en la ciudad de Buenos Aires. María, quiero plantearte o preguntarte otro tema que te es muy cercano, porque le recuerdo que María Rashid fue vicepresidenta del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, porque allí no quiero dejar pasar el hecho de que en los mapas oficiales esos barrios estén vacíos, sean espacios verdes. En política antidiscriminatoria, ¿qué es lo que hay por hacer? ¿Cómo está la cosa en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en ese sentido también, por supuesto, nuestras principales propuestas tienen que ver con esto, ¿no? Nosotros hemos propuesto una ley antidiscriminatoria para la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente, además de ampliar los pretextos discriminatorios, incluyendo la diversidad, incluyendo a las mujeres, incluyendo a los afrodescendientes, a las personas migrantes, además también tiene algunas propuestas concretas, procesales, para facilitarle a la persona que tiene que denunciar un hecho discriminatorio, como sucede, por ejemplo, con el despido en el caso laboral, que se invierte la carga de la prueba en algunos casos puntuales, cuando a la persona a la que se le obstruye un derecho es parte de un grupo vulnerado por la discriminación, se presume el daño moral y algunas medidas concretas para facilitar que la persona que vive una situación de discriminación pueda denunciarlo y eso pueda llegar a un resultado concreto. Después tenemos una propuesta de discriminación en el empleo también, que tiene que ver con todos los sectores que tienen dificultad en acceder a un empleo porque tienen más de 40 años, porque son afrodescendientes, porque viven en villas, por un montón de motivos. Nosotros creemos que, como en muchos países del mundo, debe haber una política concreta respecto de cómo debe ser la búsqueda de un empleo, qué es lo que puede pedir un empleador al buscar a un trabajador en un currículum, qué es lo que no debería poder pedir. Y por otro lado, políticas concretas favorables para la permanencia en el empleo para todos los grupos vulnerados por la discriminación. También propusimos una ley de acoso escolar, todas leyes que yo te diría que además son temas en los que en algunos puntos hasta nos podríamos poner de acuerdo con el macrismo. El problema central es que no hay voluntad política porque no hay interés por estos temas. Porque estoy segura que si nos sentamos y nos podemos poner de acuerdo, no en todo quizás, pero en algunos puntos en relación al acoso escolar, ¿quién quiere que haya acoso escolar a los niños en las escuelas? Nos podemos poner de acuerdo en algunos temas, pero no hay ni siquiera voluntad política para trabajar en estos temas, ¿no? María, gracias por la visita. Seguramente no será la última. Gracias. María Rashid con nosotros y nos vamos a meter en el último tema del programa de hoy. Tiene que ver con la cercanía del 2 de abril. El tema es la soberanía de las Islas Malvinas y una nueva agresión del gobierno británico. Cuando uno habla de que hay una de las bases militares más grandes del Atlántico Sur en Malvinas, lo que está diciendo que no es para defenderse, porque no hay de qué defenderse de la Argentina. Argentina ha manifestado, una vez que volvió a la democracia, desde el 83 en adelante, una y otra vez que el único camino que tenemos es el cumplimiento de la Resolución 2065, es la paz, es la diplomacia, es la negociación, no hay otro camino. Acá hay dos caminos, dos políticas totalmente diferentes. La Argentina se apega al derecho internacional y a las resoluciones de las Naciones Unidas. E Inglaterra incumple las resoluciones de las Naciones Unidas y se apega al armamentismo, o sea, a fomentar
Malvinas es un área de conflicto armado. La República Argentina es un país pacífico que bajo ningún punto de vista va a intentar hacer un hecho militar. Entonces, ¿por qué semejante inversión en las Islas Malvinas si es que es cierto que las van a hacer? Porque en definitiva van a tener elecciones dentro de muy poco tiempo y en esas elecciones este señor recurre a un nacionalismo berreta, del poner en vilo a la sociedad británica seguramente de que puede haber un hecho militar de esta característica, entonces puede invertir un montón de dinero y además pareciera ser que él cree que eso mejora su performance desde el punto de vista electoral. Un despropósito al que nos tiene acostumbrado, no es la primera vez que lo hace. ¿Es una casualidad en la cercanía del 2 de abril un tema como este? A ver, si hacemos un poquito de memoria, la presidenta no hace tanto tiempo habló de las Malvinas como un enclave militar, una base militar estratégica desde el punto de vista de las políticas de dominación del imperio. Y eso generó reacciones airadas del primer ministro británico y otras más que negaron absolutamente que existiera tal proyecto de militarización de aún más de las Islas Malvinas, porque ya hoy creo que la mayoría de la población es población militar. Ahora aparece este hecho viene a corroborar... Y ejercicios de tanto en tanto, ¿no? Esto corrobora aquella afirmación que hace la presidenta y que hoy es reafirmada por un acto concreto que anuncia Gran Bretaña. La segunda cosa, ¿no te suena parecido a la amenaza a la seguridad nacional que representa Venezuela para los Estados Unidos? Sí, claro. Suena parecido, ¿no? Entonces, ¿no hay detrás de todo esto una estrategia más global de justificar el armamentismo, la militarización intimidatoria, el manejo de lugares claves de la geopolítica? ¿No tendrá que ver con la preocupación que las potencias occidentales tienen por esta ruptura de la unipolaridad, del fortalecimiento de los vínculos de la CELAC con China, con Rusia? ¿No tendrá un poco que ver con todo eso y están tomando posición estratégica para eventualidades? Puede ser que haya una especulación, como han dicho casi todos los medios, de sí, Camerún. Porque también hay un momento electoral. Sí, porque hay un momento electoral, pero creo que sería un enfoque, yo diría, pobre, porque lo de fondo es lo que plantea Carlos. Acá hay una disputa mundial, América es una zona de paz. La presidenta ha dicho más de una vez, no nos vengan a traer conflictos internacionales a una zona de paz, no solo a nuestro país, sino a nuestro continente. Y Gran Bretaña, como una potencia imperial, aunque sea una potencia en decadencia desde ese punto de vista en términos históricos, lleva a cabo forma parte de la estrategia de la OTAN, de Estados Unidos, de que acá haya un enclave agresivo, militar, que forme parte de la estrategia mundial. Por lo tanto, puede haber una cuestión, insisto, circunstancial y oportunista, pero no pierden la oportunidad de sostener una política agresiva. Acá va a haber una cosa terrible, va a haber más militares más de un militar por cada uno de los habitantes de la isla, o sea, hay un grotesco argumental. Sin embargo, el peligro no hay que subestimarlo. Sí, creo que es importante subrayar, enfatizar que se trata de una base de la OTAN y esto tiene que ver con un proyecto de dominio a nivel mundial. Explíquenme un poquito más. Inglaterra forma parte de la OTAN y el hecho de tener en las Malvinas esta fortaleza militar que ahora van a reforzar es parte de un mecanismo de presión, de rodear, como decía Carlos, a los países de toda la región de América Latina. No olvidemos el Plan Colombia, las bases que Estados Unidos tiene diseminadas en distintos puntos del continente y la reactivación de la Cuarta Flota, que tiene inclusive habilidad o habilitación técnica, tecnológica para transitar por los ríos interiores del continente. Quiere decir que frente a procesos transformadores que vienen teniendo lugar en esta última década larga en toda la región de América Latina, el imperio que nunca duerme también está trabajando en función de meter factores de presión y eventualmente de represión en toda esta región transformadora de América Latina. Y tal vez tenga que ver
con este reclamo que escuchamos permanentemente de ciertos sectores de la oposición, de que quedamos afuera del mundo que ellos conciben como tal, y por eso reclaman que nos reinsertemos. En ese programa que vos hablabas el otro día, cuando yo le pregunto a uno de los representantes de la oposición cuál es la propuesta, me dice reincorporarnos al mundo. El mundo es el mundo de las relaciones carnales. Ah, sí. El mundo es el mundo de miembro extra-OTAN. En ese caso, seguramente no necesitarían reforzar Malvinas, porque estaríamos adentro del mundo. Somos un peligro, pero no un peligro militar. Somos un peligro moral por el ejemplo que están dando los países de la región de que es posible construir otro tipo de gobernabilidad, otro tipo de democracia con contenido, etc. Y creo que esa es la amenaza que le preocupa al imperio. De cualquier manera, yo creo que la política en la materia del gobierno argentino es muy virtuosa, hay que valorarlo. Y además no ha caído en una utilización nacionalista. Por eso, no, para nada. No, más en pacifista en un sentido verdadero y auténtico que nunca, y más firme que nunca en todos los foros internacionales. Por eso va ganando consenso y cada vez tiene más apoyo la política de reclamo. O sea, creo que hay un avance importante del gobierno. La Argentina lo que viene pidiendo en todos los foros es sentarse a conversar sobre más el estatus aislados de las que Malvinas. nunca. ¿Y cuántas votaciones van? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas votaciones van de Naciones Unidas que resuelven que debe ser resuelta de manera pacífica y a través de negociaciones la diferencia entre Argentina y el Reino Unido? Cerramos por hoy. No quiero dejar de mencionar el tema Malvinas. Hay una preocupación muy concreta por un fallo de la Corte que ha desconocido a las torturas que han sufrido los combatientes en la guerra como delito de lesa humanidad y por ende en prescripto. Me parece que no tiene que quedar por fuera de la agenda porque además es un tema que estaba cajoneado y la Corte lo saca, digamos, oportunamente. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Sin falta. Me encanta compartir la noche de los viernes con ustedes. No sé si se los dije alguna vez. Bueno, muy ya bien. que estamos, nos damos algo de cariño. ¿Está bien? ¿Lo ¿Aceptan? El Viernes Santo, que es el próximo, volvemos. Estaremos a aquí, por encontrarnos supuesto. Que la pasen muy bien. Gracias. Ojalá hayan pasado tan bien como nosotros. Chao.